Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sean bienvenidos todos ustedes al grupo de trabajo en conjunto. Vamos a dar inicio. Los grupos de trabajo son mesas de debate o foros donde se discuten temas relevantes y de interés para los agentes de carga, dando como resultado la generación de acciones de impacto positivo para su operación cotidiana y una mayor eficiencia en el desarrollo de su negocio. Quienes participan activamente en los grupos aportan elementos fundados en su experiencia cotidiana en aras de desarrollar como gremio un comercio exterior más eficiente. Los grupos de trabajo se encuentran clasificados en Grupo de trabajo aéreo. El propósito es lograr un efectivo manejo de la documentación utilizada para los embarques de importación y exportación, así como la correcta ejecución y seguimiento a los procesos internos de las autoridades aduaneras en materia aeroportuaria y los entes involucrados en el manejo de la carga por vía aérea. Grupo de trabajo marítimo. Foro en el que se discuten y revisan temas de actualidad y relevancia, brindando opiniones que permiten identificar y hacer frente a las principales problemáticas que afectan al sector portuario, entes involucrados en el manejo de carga y autoridades aduaneras. Grupo de trabajo terrestre y ferroviario. Su principal propósito es mantener actualizado al gremio en materia normativa aplicable al transporte federal, teniendo un manejo expedito de la documentación de traslado, brindando alternativas de rutas y mejor costo a través de las diversas líneas férreas que corren a lo largo del territorio nacional. Por un gremio logístico más preparado, juntos somos más fuertes. Bien, vamos a dar inicio al grupo de trabajo en conjunto. Para los que no me conocen o los que ya han tenido el gusto, me vuelvo a presentar nuevamente. Yo soy el licenciado Lázaro Maldonado Santiago, soy el secretario de grupos de trabajo y les comento y les reitero todo lo que gusten mandarme o compartirme que tenga que ver relacionado a grupos de trabajo. Lo pueden hacer o realizar al correo que aparece en pantalla, que es el de grupos.asistente@macarga.mx, y un servidor les estará dando contestación o seguimiento a lo que ustedes me compartan. Sí, bueno, el día de hoy tenemos la participación del licenciado Salvador García Pérez. Él es socio fundador del despacho García Figuer con el tema de manifestación de valor, lo que debes saber. Bueno, pues comentarles, todo queda sentado el día de hoy, 15 de junio del 2021, dimos inicio 1 de la mañana, más o menos está pensado que concluir a las 13 horas, y las recomendaciones que se les han venido haciendo, por favor, seguirlas. Pueden mantener su cámara prendida para que puedan interactuar en este caso con el licenciado Salvador, participar durante toda la sesión, pueden utilizar audífonos para una mejor recepción de audio. Todos sus comentarios, opiniones las pueden vertir directamente al chat, y al finalizar habrá una sesión de preguntas y respuestas para que se les pueda dar contestación a todas ellas. Y por favor mantener su micrófono silenciado para no interferir en la presentación. Les recuerdo que esta presentación se está grabando y toda la información se les va a compartir al finalizar, igual que la presentación y el video de esta reunión. Y bueno, como estamos en grupos de trabajo, se debe de dar lo que es lectura a la ley antimonopolio. Lo voy a hacer a continuación. Quiero hacer patente en nombre de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga la obligación y responsabilidad que pudiera derivarse en relación al incumplimiento con la Ley Federal de Competencia Económica, la legislación antimonopolio de los Estados Unidos de Norteamérica y las demás correlativas de los países con los que los miembros de esta asociación mantengan o hayan mantenido relaciones comerciales conforme a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Debo recordar que ningún acuerdo sobre nuestro mercado ha sido ni será discutido en las reuniones de esta asociación en su nombre, dentro o fuera de estos recintos, comportamiento señalado como estrictamente prohibido. En caso de que al tenor de esta reunión exista un intento de discutir o promover directa o indirectamente acuerdos relativos a zonas, precios, áreas de influencia de nuestra actividad, este comité se ve en obligación de dar por terminada la sesión. En caso de duda razonable por violación a la legislación mencionada, tendremos que consultar a nuestro departamento legal aquí presente y aclarar dicha gestión. Sí, para ello también les recuerdo que el área legal siempre nos acompaña en los grupos de trabajo y esta no es la excepción.
Y también a nuestros asociados recordarles que todas las consultas que tengan en materia legal, valga la redundancia, lo pueden hacer directamente al correo de jurídico@amacarga.mx o al de jurídico1@amacarga.mx, y ellos darán contestación y seguimiento a sus consultas. ¿Sí? Bueno, el día de hoy, como ya les mencioné, tenemos la participación del licenciado Salvador García y me voy a permitir a leer su semblanza. El licenciado Salvador García es consejero asesor en Comercio Exterior y Aduanas. Su experiencia académica cuenta con una licenciatura en Comercio Internacional por el Instituto Politécnico Nacional, también una maestría en Operación Aduanera por el ITAC. Sí, certificaciones, clasificador arancelario, certificado por la ANACE y Conocer. Habilidades, tiene 26 años, cuenta con 26 años de experiencia en el comercio exterior, ha desarrollado habilidades de liderazgo, administración de equipos efectivos, servicio al cliente, desarrollo de negocios rentables, amplio conocimiento y dominio de temas en comercio exterior, habilidades que le han permitido contar con un amplio panorama y crear soluciones efectivas. Su experiencia laboral: actualmente es socio fundador del despacho García Figuer y consultoría gestión de comercio exterior, donde se desempeña como consejero asesor en materia aduanera, coadyuvando en la solución del cumplimiento aduanero jurídico y fiscal. Es coordinador de gestoría, donde uno de sus principales objetivos es facilitar la gestión de los diversos trámites ante las dependencias de gobierno necesarios para dar correcto cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se encuentran sujetas las operaciones del comercio exterior. En el sector privado ha colaborado a través de estos años en las diversas áreas que conforman una agencia aduanal, participando como coordinador de gestoría, jefe de clasificación y glosa, asesor aduanal, ejecutivo de comercio exterior, glosador y clasificador arancelario. Estas experiencias le han permitido conocer a fondo la problemática del comercio exterior y poder desarrollar soluciones efectivas a cualquier tema, llevando a su equipo de trabajo a cumplir con los estándares legales requeridos, así como desarrollar un alto sentido de la urgencia y tolerancia a la frustración. También como servidor público se desempeñó 6 años como jefe del área de análisis de riesgo en la aduana de Veracruz, coordinador con el área de operación aduanera, adquiriendo conocimientos y comportamiento, experiencias con diferentes autoridades como las aduanas de Estados Unidos, Francia, España, así como permítanme, es que contar con experiencias con diferentes autoridades como en Estados Unidos, Francia y España, así como contar con diferentes cursos en materia de propiedad intelectual con el Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos. Extra su currículo, es catedrático de la maestría en operación aduanera en el ITAC. Ha participado como maestro invitado en diferentes universidades de México, impartiendo cátedras sobre temas de comercio exterior. Actualmente es conocido en las redes sociales como Lord Aduanas, con 27,000 seguidores a nivel nacional e internacional. Sí, también ha participado anteriormente con nosotros en Amacarga. Y pues bueno, Salvador, te doy la más cordial bienvenida al grupo de trabajo en conjunto. Muchas gracias. Al contrario, Lázaro, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y por la oportunidad también de poder platicar aquí con nuestros amigos, ¿verdad? Sobre un tema muy importante que es, como te decía hace unos momentos, es uno de los temas que nos van a causar dolor de cabeza en los próximos meses, que es el tema de la manifestación de valor. En conjunto también, y ya lo hablábamos con eh, el complemento del CFDI para transporte, pero bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Creo que son los dos grandes temas que tenemos que tener en el radar. Y muchísimas gracias, ¿verdad? Por la oportunidad, por el foro nuevamente de poder compartir con nuestros amigos estos temas, ¿no? Que sin duda alguna tenemos que tener muy puntual y poder entenderlos más a fondo. Y también pues van a surgir muchas dudas porque finalmente hay puntos en la regla que vamos a ver más adelante que desde mi muy particular punto de vista y de acuerdo a la experiencia que tengo, creo que no está muy bien aterrizada algunos puntos. Creo que todavía se va a tener que modificar
pendientes todavía, está pendiente de publicarse el formato, aunque ya por ahí hay algunos manuales que se pueden ir trabajando, pero sí es un tema bastante importante y que trataremos de hacerlo lo más sencillo y entendible posible, porque pues, finalmente las reglas y las leyes siempre son temas técnicos y que hay que ir desmenuzando poco a poco. Muchas gracias. Pues bien, nuevamente agradecer la oportunidad, ¿verdad? Y por favor, preguntarles si me escuchan bien, Lázaro. ¿Sí escucha bien? Sí, Salvador, se escucha bien. Perfecto. Pues bien, vamos a hablar, vamos a platicar hoy sobre la manifestación de valor, lo que debes saber. Un servidor, Salvador García, pues bueno, vamos a empezar. Gracias, la siguiente. ¿Y cuál va a ser el objetivo de esta plática? Conocer de manera fácil y práctica las nuevas disposiciones de la manifestación de valor. Siguiente, por favor. Y empezamos por el principio, como decíamos, ¿no? ¿Qué es la manifestación de valor? Bueno, un concepto que podemos entender es que la manifestación de valor es una declaración bajo protesta de decir verdad con los elementos que permiten determinar el valor en aduana de las mercancías. Y cuando yo leo esta declaración, este concepto, pues yo lo asemejo mucho con lo que es el pedimento. Y entonces aquí entro yo en un poco de controversia, porque hablamos también, tenemos que hablar también de lo que es la simplificación aduanera, los trámites. Ese es un tema que debemos de poner como asociación, como cámara, como contribuyentes, debemos de poner en la mira de las autoridades aduaneras el hecho de que entre más complicado sea el tema del comercio exterior, la tramitología, la gestión, pues más campo hay para equivocarse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la manifestación de valor, mi punto de vista es, bueno, si la manifestación de valor es una declaración bajo protesta, decir verdad, que cuenta con los elementos que permiten determinar el valor en aduana de las mercancías, pues también estoy hablando de un pedimento que finalmente es exactamente lo mismo. Para mí sería, como contribuyente, más fácil hacer o darle más peso al pedimento y hacer alguna modificación en cuanto a regulaciones del pedimento y evitarme esta declaración anexa que finalmente y más adelante vamos a ver va a representar una multa, y es un poco más estricto en ese sentido. La declaración de valor es más estricto el tema de equivocarnos que en un pedimento. En un pedimento tenemos la oportunidad de rectificar sin allegarnos a una multa, siempre y cuando lo hagamos de manera espontánea. En este caso, la manifestación de valor, vamos a ver más adelante que no es así. Entonces, sí, la autoridad está en un punto o en un tema recaudatorio, eso nos queda claro a todos, pero también tenemos que tener que ver o tenemos que poder expresar a nuestras autoridades el hecho de que es un documento con el cual pues nos va a afectar, ¿no? En ese sentido, no nos está dando mucho chance de equivocarnos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bien, ¿de dónde emana esta obligación de la manifestación de valor? Bueno, pues esto emana del artículo 59, fracción tercera de la ley aduanera. Y entonces me dice que los contribuyentes deben de entregar a la agente aduanal, a la agencia aduanal o a las autoridades aduaneras una manifestación de valor. Y este documento debe de tener la información, documentación y otros medios de prueba. Esto me encanta en el comercio exterior porque cuando no encontramos dónde encuadrar algo, siempre metemos los demás.
en otros medios de prueba, inclusive en la tarifa, el concepto de las demás. Ustedes saben que las fracciones arancelarias o los NICOs ahora ya tenemos el concepto de los demás, ¿no? Siempre se ha manejado, y esto es algo que me encanta del comercio exterior, porque donde no podemos encuadrar algo, bueno, pues lo mandamos a los demás. En este caso no fue la excepción, ¿verdad? Tenemos otros medios de prueba. También me dice el artículo 59 que la exportación debe de presentar manifestaciones de valor, y esto lo tenemos que hacer a través o con documentos como el CFDI, el documento equivalente, algún documento comercial o la contabilidad del exportador, siempre y cuando, bueno, cumpla con las disposiciones fiscales necesarias. Y aquí es un punto muy importante, porque vamos a ver más adelante en la regla, ya cuando nos apegamos estrictamente a la regla 151, vamos a ver que no nos habla tanto de la exportación. Entonces, este es un tema que también tenemos que ir aclarando o viendo con la autoridad, porque no nos deja muy claro si efectivamente la exportación debe o no de cumplir con la manifestación de valor. Sin embargo, el artículo sí me lo considera, más no así la regla. Y esto lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, hablamos de la documentación que tenemos que integrar a la manifestación de valor, y esta la tenemos listada en el famoso artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, y que, bueno, pues aquí este artículo nos habla, ¿verdad? Precisamente de cuáles son los documentos con los cuales vamos a dar comprobación o vamos a dar cumplimiento a esta obligación. Y de entrada nos dice que la factura comercial, el conocimiento de embarque, la carta aporte, la guía aérea, la lista de empaque y demás documentos de transporte. Y estamos hablando de cartas aporte, guías aéreas y todo lo que tenga que ver algún documento de transporte es el que tenemos que ir adjuntando. El que compruebe el origen, los certificados de origen, las declaraciones, la garantía que se refiere al inciso E, esto cuando estamos hablando de mercancías con precios estimados que tenemos que garantizar el valor. Se da mucho en el tema de los textiles, el calzado, ¿verdad? Donde cuando un producto está por debajo del precio estimado, tenemos que presentar una garantía. En este caso, pues también la tenemos que adjuntar. El pago de la mercancía, tales como las transferencias electrónicas, pago, cartas de crédito. Aquí es muy importante que muchas veces cuando nosotros traemos la mercancía en nuestros contratos o en nuestros acuerdos de compraventa, traemos mercancía a consignación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces no tenemos un comprobante de pago. Esto quiere decir que a lo mejor te lo voy a pagar a 90 días, a 120 días. Eso va a depender mucho de cómo sean los acuerdos con mi proveedor. En este caso, bueno, el documento que ampara esto, si es una carta de crédito, pues tendremos que anexarla, o si tenemos un documento con el cual nos ampare que aunque no haya hecho yo el pago de la mercancía, pues sí tengo una obligación de hacer un pago y cuánto voy a pagar por las mercancías, ¿no? El relativo a los gastos de transporte, todo lo que tenga que ver con comprobantes de pagos por transportes de fletes marítimos, fletes aéreos, ¿verdad? Todo lo que nos entrega en este caso, pues la naviera o los agentes de carga, ¿no? Los amigos forwarders. Contratos relativos relacionados con la transacción de la mercancía, ya lo había comentado, en este caso, nuestros contratos de compraventa, y aquí hay un tema, ¿sí? Perdón, es que hay una persona, ahorita silencio, permítame. Y aquí hay un punto muy importante y neurálgico, porque muchas veces en estos contratos de compraventa tenemos cláusulas de confidencialidad, y en este caso, bueno, la autoridad no se ha puesto a considerar ese derecho que tiene el contribuyente a hacer confidencial su información o cierta información, porque en este caso, bueno, pues
no estamos exentos de que las bases de datos de la autoridad sean, sean hackeadas o haya robo de información. Entonces, sí es un tema ahí, en este caso, que bueno, los contribuyentes tendrán que ir adecuando sus contratos para no plasmar cierta información confidencial, a lo mejor algo que tenga que ver con la forma de elaborar un producto, las matrices de diseño, el secreto de la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Es algo que a lo mejor está en un contrato y esto, bueno, esa información no la podrá transmitir a la autoridad porque realmente es una información de carácter confidencial. Entonces es un punto ahí que habrá que realizar, analizar, de manera muy puntual. Los que soporten los conceptos de los incrementables, como ya les comentaba, todo lo que tiene que ver con seguros, fletes, embalajes, envases y otro tipo de incrementables, los que están en el artículo 65 y también los que están en el artículo 66, que son los decrementables. Aquí el 81 no lo menciona, pero ya en el estricto sentido, en el llenado, no llenado de la manifestación de valor, ya considera también los conceptos decrementables. Entonces es algo que también pues, se tiene que ir revisando. Y como siempre, este concepto de cualquier otra información o documentación necesaria para la determinación del valor en aduana de las mercancías. Este punto, como les decía, me encanta, siempre el comercio exterior tiene este punto final, ¿verdad? Donde la autoridad me da una puerta abierta o le da un as bajo la manga para decirme, oye, pues toda la demás documentación que tú consideres necesaria, pues también la tienes que adjuntar a la manifestación de valor, ¿verdad? Entonces, estos son los requisitos que de alguna manera nos están listando que tenemos que tener a la mano para el llenado de la manifestación de valor, además de nuestro pedimento, ¿verdad? Porque nos van a pedir todos los conceptos de valor de las mercancías, descripción de las mismas, incrementables, decrementables, todos estos conceptos los que tenemos que tener y esto pues obviamente sale de un pedimento, de una proforma de impedimento. En ese sentido, pues sí tenemos que estar muy cautelosos y revisar de manera muy particular lo que va a ser el llenado de la manifestación de valor. Siguiente, por favor. Bueno, ya aterrizando de manera muy particular, ¿dónde está efectivamente la forma de cómo tenemos que presentar la manifestación de valor o dónde está el proceso más bien para saber cómo vamos a presentar la manifestación de valor? Y para eso están las reglas generales de comercio exterior. La ley nos dice qué y las reglas nos dicen el cómo, ¿verdad? Entonces, en las reglas generales de comercio exterior, la regla que habla específicamente sobre la manifestación de valor es la regla 151. Y esta regla recientemente fue modificada a través de una resolución en si mal no recuerdo, la quinta resolución, publicada el 27 de mayo, de este año. Esta regla, bueno, nos dice específicamente quienes introduzcan mercancías al territorio nacional son los que están obligados a la presentación de la manifestación de valor. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque si ustedes recuerdan, les comentaba, veíamos que en el artículo 59 de la ley nos habla también de la exportación. Y en este caso, bueno, pues la exportación no es una introducción de mercancía a territorio nacional. Entonces, en este caso, pues tenemos que apegarnos a lo que nos dice la regla, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, perdón. Vamos a ir viendo cada uno de los incisos, fracciones
que nos habla esta regla que fue recientemente modificada. Y de entrada, la fracción 1 nos habla de transmitir a través de la BUSEN el formato de manifestación de valor del anexo 1, con la información y documentación correspondiente por cada operación de comercio exterior. Y esto nos da claridad porque la anterior regla nos hablaba, nos permitía hacer declaraciones de manera global cada 6 meses, o inclusive para algunos sectores específicos nos daba otros periodos, ¿verdad? Y hacer declaraciones también a principios de año. La verdad es que estaba muy complicado en ese sentido, pero bueno, nos simplifican en este caso, algo que se agradece, nos simplifican el hecho de que la manifestación de valor va a ser por cada operación que se presente. O sea, por cada pedimento que ustedes tengan, tienen que emitir una manifestación de valor con la información y documentación correspondiente. Documentación que fue la que vimos en el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Esto pues va a ser a través de la ventanilla única de la BUSEN. Siguiente, por favor. Gracias. Algo muy importante, y esto ha sido un tema pues de controversia entre los agentes aduanales, ¿verdad? Porque anteriormente nos decía la regla que el contribuyente podía habilitar a algún agente aduanal, algún representante, para que le realizara en su nombre la manifestación de valor, bueno, ante la autoridad. En este caso, aquí hacen una precisión y deja de fuera, de entrada, deja de fuera el que otra persona o ente diverso al contribuyente lo haga. En este caso, quedó de la siguiente manera, y me dice que el importador, y otra vez nuevamente habla sobre el importador, no habla del exportador, y eso es algo que, como les decía, se tiene que ir aclarando en el transcurso de estos meses. Debe de señalar el RFC de las personas, agentes aduanales o agencia aduanal, que podrán consultar y en su caso descargar el formato de manifestación de valor y sus anexos. Esto quiere decir, de entrada, que es una obligación únicamente para los importadores. Segundo, cuando des de alta tu manifestación de valor, tienes que dar de alta también el RFC de las personas que pueden consultar esas manifestaciones de valor y descargarlas. Recordemos que el agente aduanal y la agencia aduanal tienen la obligación de contar con este documento de cada una de tus operaciones. Es por ello que esta regla habilita tanto al agente aduanal como a la agencia aduanal, o en este caso personas, te habla de las personas, ya sean físicas o morales. Entiéndase que son las que te van a coadyuvar en tus operaciones de comercio exterior para consultar y para descargarlas, o sea, para que en ese sentido, pues, también integren su expediente, ¿no? Entonces, esta fracción 2 nos deja muy claro que las funciones del agente aduanal o de la agencia aduanal solo es para consulta y descarga, no es para elaboración de manifestación de valor. En estricto sentido, esto es lo que nos dice la regla. Y entonces aquí saca del juego a los agentes aduanales y a las agencias aduanales que, bueno, en algún momento llegaron a pensar, oye, pues ahora yo tengo que hacer la manifestación de valor porque por años se los hemos hecho a nuestros clientes, a los contribuyentes, y esto no tiene nada de malo. Sin embargo, bueno, pues ahora se va a manejar información más confidencial, que anteriormente ya se tenía. Sin embargo, bueno, pues no se daba total cumplimiento en ese sentido. Entonces, con esta reforma del 27 de mayo, únicamente deja las figuras de la agente aduanal y la agencia aduanal como consulta y descarga. Ellos no podrán elaborar la manifestación de valor, salvo que hagan alguna adecuación a la regla, o que, bueno, pues el agente aduanal de alguna manera desarrolle
algún programa para poder hacer la manifestación de valor. Sin embargo, esto va a estar, lo veo complejo, no complicado, lo veo complejo, pero bueno, es algo que tendremos que ir solventando de manera puntual y ver cómo la autoridad lo va solventando también, ¿no? Igual inclusive pudiese llegar a hacer alguna modificación a la regla y a lo mejor suavizar un poco el tema de la manifestación de valor en ese sentido. Bien, la siguiente, por favor. Tercero, declarar en el pedimento el e-document que corresponda, es decir, el e-document generado por la manifestación de valor. Cuando nosotros elaboramos la manifestación de valor en la USEM, nos da un acuse, como cualquier otro trámite que hacemos, nos da un acuse con el cual pues tendremos que transmitir como e-document anexo al pedimento. Esto quiere decir que yo tengo que presentarla antes de realizar el pago de mi pedimento y de despachar la mercancía, lo cual nuevamente me lleva al punto, a la controversia de decir, oye, si yo no tengo toda la documentación completa todavía antes del despacho de mi mercancía, ¿cómo voy a generar una manifestación de valor? O si la genero con los documentos que ya tengo, pues después me voy a ver obligado, cuando ya tenga un documento final, a modificar esa manifestación de valor, cosa que vamos a ver más adelante, pues es un tema de sanción. Entonces, como les decía, es un punto que tendremos que ir aclarando o viendo también sobre la marcha con la autoridad y bueno, explicarle que temas comerciales no siempre se tiene toda la documentación al momento del despacho de la regla. Pero bueno, aquí la regla ya nos dice que tenemos que adjuntarla como e-document a cada pedimento que tengamos. La siguiente, por favor. Bien. El formato de manifestación de valor que está en el anexo 1, en este momento pues, todavía tenemos la versión anterior, debe de conservarse por el importador en un documento digital por un plazo que señala el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, que bueno, son los 5 años que ya conocemos. Esto también es una obligación para el agente aduanal. Esto no tiene mayor trascendencia, sin embargo, sí es importante conocer que no se trata de decir, bueno, normalmente cuando tenemos una operación, comúnmente te dicen, bueno, ya pasó de la aduana, ya salió el libre, ya no pasa nada, ¿no? No, las obligaciones de comercio exterior tienen una duración de 30 años, de 5 años, perdón, una duración de 5 años para cumplir con la autoridad. Eso quiere decir que, bueno, pues durante los próximos 5 años la autoridad tiene facultades de comprobación para ejercer sobre mis actividades de comercio exterior. Entonces, es muy importante tener en cuenta este dato, ¿no? Debemos de tener, una vez emitida la documentación, debemos de conservarla durante 5 años en nuestro poder. Siguiente, por favor. Es muy importante que tengamos en cuenta que si este documento no lo llegase a descargar por alguna situación, por alguna razón, nuestro agente aduanal, pues tendremos que entregárselo de manera digital, ¿verdad? Por cada una de las operaciones que haya realizado con nosotros. El siguiente. Y bueno, aquí la parte importante, les decía yo que cuando nosotros tenemos un pedimento, lo podemos rectificar antes de modularlo las veces que sean necesarias para corregir los datos, inclusive hasta de contribuciones, ¿verdad? Una vez modulado, solamente tenemos dos opciones para rectificarlo. Y esto, bueno, lo podemos hacer sin tener como consecuencia una multa. Y es lo que yo les decía, el pedimento en ese sentido tiene menos
menos temas de fiscalización, es menos agresivo esta sanción. Y no así con la manifestación de valor. La manifestación de valor me dice, en su fracción quinta de la regla 151, me dice que cuando la información declarada o la documentación anexa al formato de la manifestación hubiera sido incompleta o con datos inexactos, debo de generar una nueva manifestación de valor y además tengo que hacer el pago de una multa anexando mi formulario múltiple de pago. Esto de acuerdo con el artículo 185, fracción 2 de la ley. Algo muy importante, esta fracción se modificó en la última resolución, el 27 de mayo, y esta multa se modificó afortunadamente, ¿verdad? También es muy importante considerar que en caso de que si esta modificación afecta el valor de la mercancía declarada en el pedimento, tengo que seguir el procedimiento de la regla 611 cuando proceda. Siguiente, por favor. Y hablando de la multa que les decía anteriormente, la modificación de la manifestación de valor porque mis documentos adjuntos estaban incompletos o la información era inexacta, la autoridad fiscal me determinaba una multa por cada manifestación de valor de 22,900 pesos. ¿Por qué? Porque decía, oye, es que esto va relacionado con el valor de la mercancía. Entonces hacían una equiparación con las multas que hay del COBE, que son exactamente el mismo monto de la multa de 22,900 pesos. Afortunadamente, de alguna manera, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, afortunadamente con esta modificación cambian ese sentido y ahora me dicen, no, es una multa por un documento con datos inexactos y entonces te voy a cobrar 2,100 pesos cada vez que tú te equivoques o modifiques esa manifestación de valor. Pero yo aquí es donde yo les comentaba, yo creo que esto todavía es muy agresivo para el contribuyente, porque, bueno, si estamos hablando de una mercancía, de un contribuyente que tiene 100 operaciones al mes y por alguna razón, por algún tema que no tenga yo la documentación completa o que me haya yo equivocado en algún factor del seguro, por ejemplo, si tengo 100 operaciones y 10 ya están incorrectas, tengo que cambiarlas, pues ya estamos hablando de una multa de 20,000 pesos más o menos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, esta multa todavía es un tanto agresiva. Creo que la autoridad nos tendría que permitir el hecho de modificar sin sancionar, a menos que pues sea descubierto este error durante una facultad de comprobación, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues actualmente la multa es de 2,010 pesos por cada vez que yo modifique una manifestación de valor ya realizada o que yo tenga algún dato incorrecto. Y aquí yo entro también con duda en el sentido de que hay muchas operaciones, hay muchos contribuyentes que tienen operaciones que al final de año hacen una afectación por ajustes de los seguros, principalmente por temas de regalías y tienen que hacer modificaciones a sus pedimentos a través de un pedimento global complementario y en este sentido tampoco nos está considerando esta parte. Esos pedimentos principalmente son, o el fin de ellos es ajustar el valor de las mercancías de manera global en ciertas operaciones de comercio exterior, lo que me lleva también a pensar si estos pedimentos o estas modificaciones, al ser una afectación directa al valor de la mercancía, y si yo ya transmití en su momento mi manifestación de valor, al modificarla al final de año, tengo que pagar también la multa en ese sentido, pues es algo que la autoridad no nos ha aclarado todavía. Espero que lo tomen en cuenta y espero que, bueno, pues podamos aclarar ese punto. Por lo pronto,
esta multa está considerada en ese sentido hasta el día de hoy en la regla de 2,010 pesos por cada vez que yo modifique o altere la manifestación de valor ya emitida, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la fracción 6 me dice, ¿cuándo no vas a poder hacer una modificación a la manifestación de valor? Bueno, tengo dos supuestos. Cuando esté en reconocimiento aduanero, ¿verdad? Que esté en un rojo, como le llamamos, no voy a poder rectificar mi manifestación de valor hasta que hubiera concluido. Ojo, aquí no te habla de visitas de, visitas de órdenes de verificación en transporte, no te habla de esto, entonces, pues ese rubro no está considerado. Sin embargo, me dice que también no la puedo modificar cuando yo esté en facultades de comprobación, es decir, cuando esté, ¿cómo se llama? Perdón, en una auditoría, por ejemplo, salvo que la autoridad me permita corregir mi situación fiscal, ¿verdad? En este caso, si yo estoy en una visita domiciliaria y me detectan un error, tendré que solicitar a la autoridad fiscalizadora que me permita hacer la modificación para poder corregir mi situación fiscal. Son estos casos los que tenemos que tener en cuenta cuando no podremos hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, y aquí nos habla también de las facultades de comprobación en ese sentido. Siguiente, por favor. ¿Quiénes no están sujetos? ¿Quiénes no están sujetos? Bueno, la fracción 7 de la regla 151 me dice que no será necesario elaborar ni transmitir el formato de manifestación de valor ni sus anexos en la ventanilla única, en la BUSEM, cuando se trate de mercancías de retorno de exportación que estén aunque estén fuera de plazo de un año, no será necesaria que yo haga esa manifestación de valor, ni cuando sean importaciones temporales o retornos de remolques, envases, muestras, equipos de filmación, convenciones, menajes de casa, no estoy obligado. Esto está dentro del artículo 103, 106 y 116 de la ley aduanera, ¿verdad? Estas operaciones no están sujetas a, ¿cómo se llama? No están sujetas a presentar la manifestación de valor hasta el momento. Y bueno, dos figuras que tampoco están sujetos a presentarlas. Todos aquellos que tengan una autorización de depósito fiscal para la industria automotriz, para elaboración, transformación, no están obligados a presentarla. Y bueno, los consentidos del SAT en este momento, que son los operadores económicos autorizados, aquellos que cuenten con esa certificación, no están sujetos a presentar la manifestación de valor. Son de los beneficios, ¿verdad?, que tiene esta certificación. Y bueno, pues aquellos que la tengan, cualquiera de estas dos autorizaciones, no estarán obligados a presentar la manifestación de valor ante la autoridad correspondiente. Siguiente, por favor. Bueno, la autoridad nos ha emitido hasta el momento, nos ha dejado ver, más bien, nos ha dejado ver hacia dónde o cómo vamos a ir operando la manifestación de valor. Al día de hoy, pues ya tenemos modificaciones en la regla correspondiente. Todavía no se emite el formato como tal. Sin embargo, hace un par de meses más o menos, ya publicó de manera general, publicaron lo que son los recursos para que podamos ir nosotros haciendo las adecuaciones correspondientes a nuestros sistemas, tanto
contribuyentes, ¿verdad? Para que vayamos adecuando también nuestros servidores, para que nos vayamos familiarizando con cómo va a ser el llenado de la manifestación de valor. Y bueno, para ello ya emitió lo que son los diccionarios de datos, el diccionario de datos técnicos. Hay un ambiente de prueba en la BUSEM para poder ir trabajando, haciendo simulaciones, ¿verdad? Ya está el manual de registros de la solicitud de manifestación de valor y el manual de consulta. Este manual de registros nos permite ver cómo se va a llenar la manifestación de valor, ¿verdad? Y nos va a permitir conocer cuáles son los requisitos que tendremos que ir adjuntando de manera muy general. Esto, bueno, tendremos que entrar a la ventanilla única, ingresar nuestro RFC como contribuyente, en automático la ventanilla, como cualquier otro trámite, ya con nuestro RFC identifica nuestros datos fiscales. Y la parte importante que va a ser el llenado de todos los campos que existen en la manifestación de valor, como datos de la mercancía, valor de la mercancía, descripción de la mercancía, todo lo que son los incrementables, los decrementables, los impuestos a pagar. Muy importante, hay un apartado para adjuntar la documentación que ya vimos del artículo 81, más todos aquellos documentos que consideremos necesarios para demostrar a la autoridad el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia aduanera respecto de la manifestación de valor. Y en ese sentido, pues tendremos que ir viendo paso a paso cómo lo vamos a ir revisando. Es un tema bastante técnico. Yo creo que para los contribuyentes va a ser un tema interdepartamental. ¿Por qué lo llamo así? Porque muchas veces la persona encargada de las operaciones de comercio exterior no tiene los contratos o no tiene acceso a los comprobantes de pagos, y esto lo ve más bien la parte contable o la parte fiscal. Y entonces esto sí va a ser un tema ahí que deben de ir recopilando la información antes de hacer su operación de comercio exterior. Y se los digo porque, como ya lo vimos, tiene que ser una manifestación por operación, ¿verdad? Y esto eso lo tiene que tener el agente aduanal previo al despacho, porque inclusive al pago del pedimento, porque lo tiene que adjuntar al pedimento, ¿no? El comprobante del acuse de recibo de la manifestación de valor o la manifestación de valor en sí. Entonces, sí es muy importante que puedan ir revisando este tema del registro de la solicitud. Por ahí ya está el documento, donde nos habla paso a paso de cómo se debe llenar y qué documentos y pasos tenemos que seguir para poder llevar a cabo esta obligación. Siguiente, por favor. Bueno, pues algo muy importante. Cuando entra en vigor, les decía yo que el 27 de mayo de este año, perdón, me puse 2020, 2021, se publicó en el Diario Oficial la resolución en materia de comercio exterior, la quinta resolución, y en su artículo tercero, fracción 2 del resolutivo, nos establece y nos dice que una vez que se publique el formato de la manifestación de valor, se tienen 90 días para la entrada en vigor de esta obligación. Al momento, al día de hoy, ese formato no se ha publicado todavía. El que existe es el de la resolución anterior, ¿verdad? Ustedes pueden revisar el formato de 30, si mal no recuerdo, es 62, perdón, es el formato de la manifestación de valor actual, el que se está utilizando, y nos dice que en tanto no entre en vigor, bueno, pues tenemos que seguir cumpliendo la obligación de la manifestación de valor con el proceso anterior que ustedes pues, ya conocen, ¿no? A través de un formato escrito, un formato impreso que tiene que firmar
pues, el contribuyente, y bueno, con todas las regulaciones que ya conocemos, los requisitos que ya conocemos, y que eso agente aduanal, obviamente, pues, seguramente ya están llevando a cabo, ¿no? Y bueno, pues esto sería todo. Sí, quiero precisar que es el 27 de mayo del 2021, por ahí me equivoqué en el año, pero bueno, es una aclaración que tengo que hacer. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí los servicios que nosotros contamos en el despacho de García y Figuer, que es un despacho de consultoría y gestión. Pues aquí tenemos todos los servicios que nosotros presentamos, dentro de los cuales también está, bueno, pues la orientación para el llenado de la manifestación de valor. La siguiente, por favor. Nuestros datos de contacto, un servidor Salvador García. Les agradezco muchísimo la atención y el foro. Espero que podamos haber cumplido, ¿verdad? Con el objetivo de poder entender esto de manera clara y quizás un poco más precisa. Muchísimas gracias por la atención y bueno, pues quedo aquí a sus órdenes. Lázaro, muchas gracias. Contrario, Salvador, muchas gracias. Aprovechando aquí, tenemos un espacio para sesión de preguntas y respuestas. Si tienen las mismas, las pueden realizar en el chat o en este momento pueden activar su micrófono. Ya lo pueden realizar sin problema alguno para que puedan aprovechar que tenemos al experto, al licenciado Salvador, para que les pueda dar contestación a las mismas. ¿Sí? Licenciado Entonces, Salvador, ¿me escucha? Sí, claro. Adelante, Sabino, ¿verdad? Mi nombre es Sabino Espinosa, soy de Lowin. Gracias por esta información tan valiosa. Tengo una pregunta básicamente con el tema de las multas que se le van a aplicar al contribuyente finalmente, ¿no? Claro. Si por alguna yo recibo información incorrecta a través de un soporte que va a ser el agente banal, no se habla de un tiempo determinado para consultarlo. O sea, yo ya pagué, ya la metí, hay errores. La multa va a estar establecida cada vez que hay un error, me vas a cobrar, no sé, bueno, no me vas a cobrar, las autoridades van a cobrar, si tuve 5 errores, las 5 multas me la van a aplicar sin condonar ninguna. Es correcto. Sí, es correcto. Es muy importante tu pregunta, porque, Sabino, porque te digo, la autoridad como que todavía no termina de dejar muy en clara las bases de la manifestación de valor. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, lo escucho perfectamente. Ok. Entonces, la regla te dice claramente que cada vez que tú hagas una modificación, tienes que pagar tu multa y adjuntar tu comprobante de pago correspondiente. O sea, si lo establece la ley, se debe cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto, sí. A menos que, te digo, yo creo que tiene que haber un proceso en donde los gremios, y es muy importante, digo, finalmente la autoridad, pues, muchas veces no tiene la visión de toda la operación de forma, ¿no? En ese sentido, porque pues a lo mejor porque es gente que está empezando su experiencia en comercio exterior, por mil razones, las razones que tú quieras. Lo importante es que como contribuyentes, como asociaciones, como cámaras, levanten la mano y esto se haga ver a la autoridad, decirle, oye, me estás cobrando cada vez que yo me equivoco, pues la verdad es que está complicado. ¿Por qué? Porque con un pedimento no es así, el que les exponía, ¿no? La manifestación de valor finalmente es una declaración igual que el pedimento, y el pedimento lo puedes rectificar las veces que tú consideres necesario sin necesidad de pagar alguna multa o algo, a menos que la autoridad te lo detecte, pero en algún caso de comprobación. Sin embargo, al día de hoy, cada vez que tú vayas a hacer una modificación a la manifestación de valor, ya sea porque tienes algún documento incompleto o algún dato incorrecto o inexacto, tienes que pagar tu multa de 2,010 pesos. Sí, básicamente le he por el tema de que el ejemplo que hizo casi a mitad del proceso,
que si un contribuyente tenía, no sé, un ejemplo, 60 actividades o 60 operaciones, y de esas 60, en 15, por algún motivo, ya sea falta de documentos, falta de información, o el que sea el motivo, lo declara mal, o sea, estamos viendo que va a ser bastante fuerte, ¿no? El pagar una multa por estas operaciones que se efectuaron y que, pues desafortunadamente, si no lo presentas como lo marca ahorita la ley, pues vas a quedar sujeto a eso, que cada uno va a sacar en multa. Es correcta tu apreciación, Sabino, y es por eso que te comentaba que hay puntos que la autoridad todavía no ha afinado y que yo creo que es muy agresiva esta, así como está la regla, es muy agresiva al contribuyente porque no te permite equivocarte, ¿no? No te permite sancionar de manera, perdón, no te permite rectificar de manera espontánea una declaración. Sí entiendo yo que es un tema delicado porque va ligado a la declaración de valor de la mercancía, ¿no? Pero pues igual es como el pedimento, ¿no? El pedimento también te equivocas, lo rectificas y lo que tienes que pagar son los derechos del DTA en este caso, ¿no? Pero sí siento que desde mi punto de vista es muy agresiva todavía esta reforma, ¿no? Afecta mucho al Y contribuyente. va de lado porque al final de cuentas tu representante o la agencia aduanal te va a dar el soporte y va a poder tener un todo descargar, pero que realmente tiene que hacer la información y firmar por ser el contribuyente. Entonces, de alguna manera en ese tema de multas, el agente aduanal, digo, se escucha mal, pero él se deslita y está protegido porque la multa va a caer directamente con el contribuyente, ¿no estamos de acuerdo? Sí, es correcto. Yo aquí la recomendación que yo haría es que en caso de que se presente alguna situación de esta, acudir a la PRODECON, ¿verdad? Ellos, pues, la autoridad competente para los derechos del contribuyente y en ese caso, en ese sentido, decirle, oye, pues yo creo que está mal la regla, me está afectando en ese sentido, yo quiero regularizar mi situación fiscal y en ese sentido, condóname las multas. Ya ha sucedido anteriormente, ¿verdad? Me ha tocado, bueno, la experiencia como auditor de tanto del SAT como de la Secretaría de Finanzas aquí en Gobierno del Estado. Muchos contribuyentes cuando tenían algún tema de regularización de situación fiscal que se les imponía alguna multa, acudían a la PRODECON y la PRODECON condonaba el 100% de las multas apegados a que, bueno, pues estaban regularizando su situación fiscal. Eso no quería decir que no pagaran sus impuestos, simplemente que condonaban el 100% de la multa. Entonces, en ese sentido, podría ser una solución, ¿no? En caso de que se presente una situación como esta, acudir a la PRODECON, expedir, o más bien exponer el caso y esperar una resolución positiva. La PRODECON, pues es la ayuda del contribuyente finalmente, ¿no? Ok, licenciado, muy amable, gracias. Al contrario, gracias por tu pregunta. Gracias, Salvador. Oye, por parte de Carla Almaraz, pregunta que, bueno, si le puedes confirmar si la manifestación de valor se realiza por pedimento o por factura, por favor. Es por pedimento, por operación, por ahí lo vimos en la fracción 1, te dice que es por operación, por pedimento. Sí, un pedimento puede tener 10, 15, 20 facturas, entonces es por pedimento, por operación. Gracias. También de Víctor Ángel, ya no existirá la posibilidad de que un tercero transmita la manifestación de valor. No, ya no. Lo modificaron, como les decía anteriormente, el contribuyente podía otorgar un permiso a un tercero para que hiciera la manifestación de valor en su nombre. Esto se modifica y bueno, la actual resolución nos dice que solamente podrán ser habilitadas personas, tanto físicas como morales, agentes aduanales o agencias aduanales, para consulta o descarga de las manifestaciones de valor. Es decir, la obligación de transmitir la manifestación de valores única y exclusivamente del contribuyente, a menos que se modifique en un futuro. Pero así es.
Muchas gracias. También por parte de Isabel Gracia, pregunta si Amacarga podrá exponer este problema de las multas a las autoridades. Claro, como contribuyentes, desde luego, porque finalmente ustedes como gremio, como forwarders, tienen la obligación de emitir los comprobantes de fletes internacionales. En ese sentido, si por alguna razón el flete está condicionado, el pago del flete está condicionado a algún tipo de situación, pues también están involucrados, porque uno de los requisitos que nos solicitan para la manifestación de valor son los comprobantes de pagos de fletes internacionales. Entonces, yo considero que sí es válido que ustedes como asociación, Amacarga, presente una ponencia, una exposición de casos, en el sentido de decir, oye, pues nos tienes que dar oportunidad de presentar o de suavizar, ¿no?, el tema de la manifestación de valor. Hola, buenos días, licenciado Salvador. Mucho gusto, Judy Ruiz de Amacarga. Entré un poquito tarde porque estaba en otra sesión SST, pero le agradezco muchísimo el apoyo de seguir sumando con nosotros. A mí Muchas gracias, Judith. Sí. Gracias. Precisamente en este punto que menciona como Amacarga, me surge una consulta. ¿A qué grado el agente de carga sería afectado con estas multas si el manifiesto de valor es equivocado? Bueno, yo creo que aquí, siempre y cuando ustedes o los comprobantes que emitan no estén, o más bien sean correctos, yo no veo que haya algún alcance jurídico en ese sentido, a menos que ustedes emitan algún documento pues con datos incorrectos o que esté mal, ¿no? En ese sentido, yo veo que la relación de ustedes con este tema es solamente con el de los comprobantes para fletes internacionales en este caso. Ok, porque como tal la obligación del manifiesto de valor recae precisamente no como tal en nosotros, en agentes de carga. ¿Estoy en lo correcto? Sí, en lo correcto, ¿no? La obligación es única y exclusivamente para el contribuyente, el importador, y era lo que les explicaba, que pues, está ahí un poco dudoso porque todavía el artículo 59 nos habla de exportadores, no así la regla, que es el cómo se debe de hacer, la regla solo nos habla del importador y es únicamente la obligación es para ellos. Sin embargo, bueno, pues sí es muy importante que los documentos que los proveedores, en este caso los agentes de carga, que emitan comprobantes, pues sí vayan de manera correcta, ¿no? Porque son finalmente documentos que van a presentar, que el importador va a presentar ante la autoridad. Y si ese documento tiene algún error, como por ejemplo algún importe, que eso es algo fundamental, o algún RFC o algún dato que esté incorrecto, entonces sí tendrían ahí un tanto de responsabilidad en ese sentido. Perfecto, licenciado, muchas gracias. También, muchas gracias. Por parte de Víctor Ángel, pregunta si la manifestación de valor se realizará por cada operación. ¿Nos pueden confirmar qué se debe entender por cada operación? ¿Se refiere a que tiene que ser por pedimento, proveedor o por COBE? Por pedimento. Es por pedimento. Por cada operación es por pedimento. Perfecto. Pues digo, son dentro de lo que cabe todas las preguntas. No sé si hay alguna más que pudieran hacer en este momento. Isabel Gracia, bueno, comenta, nuestro gremio tiene bastante participación. Muchas gracias por la respuesta. No sé si haya alguna otra pregunta. Creo que no, ¿eh? Bueno, pues si hay alguna duda ahí adicional, con todo gusto, ahí tienen mi contacto a través de Lázaro, aquí, del licenciado Lázaro, a través de la asociación, pues con todo gusto, estamos para servirles. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Y Sí. adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Primeramente, agradecerles, licenciado Salvador, yo lo sigo en algunas de sus redes sociales. Muchas gracias por siempre compartir esa información tan oportuna y tan fácil de digerir. Gracias.
Mi pregunta va en relación a los beneficios que tiene la industria automotriz terminal. En específico en el apartado que dice que no vas a necesitar transmitirla, pero sí generarla en caso de que la autoridad te la requiera. Corríjame, licenciado, hasta ahorita no está emitido el formato, ¿no? De la manifestación de valor. Es correcto, y el beneficio solo es para aquellos que tienen, dentro de la industria automotriz, para aquellos que tienen la autorización como depósito fiscal para transformar o hacer reparaciones como depósito fiscal de la industria automotriz. No es todo el sector, ¿no? Perfecto, justo ese dato no lo tenía. Sí, es Bueno, los de la regla 4531, si mal no recuerdo en este momento. sí, es correcto. Y entiendo, bueno, entiendo que ahorita el formato no está establecido. Entendería, quiero saber, quiero pensar, cuando se emita ese formato, ¿va a haber un formato que se pueda generar de manera impresa, que así puedas tú generar tu manifestación para la industria automotriz? ¿O hay alguna expectativa de cómo sería esta dinámica? Y de hecho, les comentaba que el SAT ya emitió por ahí diferentes recursos, llamémosle así. Emitió el diccionario técnico, ya emitió los manuales para la creación de cómo vas a poder eh, realizar la manifestación de valor en la BUSEM. Bueno, es un tema ahí que también vamos a platicar más adelante. Si, bueno, pues en alguna mesa de trabajo lo consideran, la podemos ir también viendo. Digo, yo en mis redes sociales es algo que también ya estoy planteando. Cómo llenar la manifestación de valor de acuerdo a los manuales que ya emitió la autoridad. Y una vez que tú llenas los campos de la manifestación de valor que la BUSEM, te va a emitir un comprobante y un formato, y este formato es el que le tendrás que transmitir a tu agente aduanal por cada operación y el que tú deberás de conservar en tu expediente pues, de comercio exterior. Perfecto, muchas gracias, licenciado, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. También por parte de Héctor Isidro, pregunta que la hoja de cálculo queda integrada en la nueva manifestación de valor, ¿queda eliminada dicha hoja o qué sucede? Sí, se integra la hoja de cálculo. De hecho, los formatos, el formato que ya está publicado ya la integra. Sin embargo, al entrar en vigor la nueva manifestación, pues algo que también se agradece, que se integra el formato de la hoja de cálculo, que es parte integral de la manifestación de valor. Perfecto, Salvador, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de nuestros asociados. Creo que no. Bueno, pues Salvador, muchas gracias por este tema tan importante que nos has presentado, a nuestros asociados por haber asistido a esta reunión. Y bueno, tenemos algunos avisos. No sé si me puede ayudar la licenciada Judith, nuestra directora ejecutiva, para comentar los mismos de favor. Claro que sí, Lázaro, muchísimas gracias. Pues de antemano agradecer a todos los que se siguen sumando con nosotros en los grupos de trabajo. Estamos tratando de dar temas que sean de interés pues para el gremio y algunas dudas también que salen de las consultas derivadas que llegan a nuestra área legal o también con nuestra área de comercial. Y creemos que este tema había muchas dudas en cuál era el alcance para el agente de carga, cuál era su responsabilidad, me va a impactar a mí como agente de carga en las operaciones esta multa. Creo que el licenciado Salvador ya sacó muchísimas dudas de algunas consultas que hemos tenido y pues bueno, lo que siempre hemos tomado en cuenta, ¿no? El debido proceder con el tema de los fletes es fundamental para la operación de los agentes de carga y las repercusiones legales que de alguna manera pueden tener, no solamente en este tema del manifiesto de valor. Licenciado Salvador, realmente le agradezco el haberse sumado de nuevo con nosotros. Sin duda, el tener las conferencias por parte de los expertos ayuda muchísimo al gremio. Entonces, Lázaro, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Pues aquí un pequeño reconocimiento, licenciado Salvador, que por parte de Amacarga nos vamos a permitir hacérselo llegar por correo electrónico debido a que todavía estamos pues trabajando a través de las plataformas.
y reiteramos el agradecimiento en nombre de mi comité ejecutivo por seguirse sumando con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad y con todo gusto aquí seguimos colaborando. Muchísimas gracias, licenciado. Y pues bueno, el próximo 22 de junio vamos a tener una plática donde, pues bueno, va a ser interesante en cuanto a los beneficios de obtener los agentes de carga del trabajo en conjunto con ANIC. Seguimos haciendo sinergia con las demás cámaras y asociaciones para darles valor agregado también a ustedes. Los invitamos a que se sumen el día 22 de junio del 2021, de 11 a 1 de la tarde, igual por la plataforma de Zoom. El próximo 25 de junio tenemos el siguiente taller o seminario de las transmisiones electrónicas, para que, pues bueno, este taller ya es algo recurrente en la asociación en coordinación con nuestra empresa hermana que es Valida Carga. Recordarles la importancia de realizar sus transmisiones en tiempo y forma y la repercusión que puede tener el no realizarlas, ¿no? Es importante que también lo conozcan y pues bueno, también estas modificaciones precisamente de la quinta modificación a las reglas, que es donde aparece el tema del manifiesto de valor, que les hicimos hace algunos días, pues bueno, también vamos a platicar un poquito de ello en este taller. Pues no me queda más que agradecer a todos los que participaron e invitarlos a que se sigan sumando. En breve les vamos a hacer llegar también una invitación para que se sumen a un pequeño webinar sobre lo que es complemento carta aporte, que sabemos que es un tema que ha sido complicado de entender. Aún hay muchísimas dudas. Como Amacarga seguimos trabajando con el SAT con una lista de dudas que les hicimos llegar a través de lo que ustedes nos compartieron también, de las dudas que tienen, en cómo es sin duda un tema que tenemos que empezar a desarrollar ya antes de que nos llegue la fecha límite en septiembre, que será obligatorio para poder revisar cuáles son las dudas. Y Celogis también ya presentó un curso donde se habló sobre este tema, y pues bueno, como Amacarga los invitamos el próximo 1 de julio, va a ser el webinar de complemento carta aporte. Esperemos puedan sumarse con nosotros y también estar pendientes de las comunicaciones en redes y correo para que puedan sumarse a los videochats que está estableciendo el SAT, que creo que también ha sido benéfico porque han sacado algunas dudas que tenemos también como gremio. Les agradezco muchísimo la atención, que tengan una excelente tarde. Gracias, igualmente. Muchas gracias a todos. Para comentarles, tuvimos la participación de 72 personas en este grupo de trabajo. Muchas gracias a nuestros asociados. Y para finalizar, bueno, licenciado Salvador, agradecer su participación, igual que a nuestros asociados y a nuestros invitados. Para finalizar, les voy a proyectar un video. La cadena de suministro global, aunque comprometida, sigue siendo operativa, pero en un estado muy frágil. El comercio exterior y el agenciamiento de carga son actividades indispensables y de vital importancia, no solo para el desarrollo de la actividad económica de un país, sino también para garantizar los insumos mínimos necesarios para afrontar las situaciones de emergencia que se presentan. Por ello, ante la crisis sanitaria del COVID-19 y conscientes del rol fundamental de nuestros asociados como arquitectos logísticos, los agentes de carga de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, alineados con las acciones de las federaciones internacionales FIATA y ALACAT, seguiremos trabajando en aras de contrarrestar el impacto de abasto de alimentos, medicinas y demás artículos necesarios para nuestro país, cumpliendo las disposiciones emitidas por el gobierno federal. Confiamos que juntos saldremos adelante de esta situación, a través de la sinergia de apoyos transversales con todos los entes involucrados en restablecer la cadena logística y la economía del país. Juntos somos más fuertes. Nuevamente reiterar el agradecimiento y la participación de todos ustedes. Comentarles que el material se les va a compartir, la presentación, el video, así como los datos de contacto del licenciado Salvador García, en caso de que ustedes tengan alguna duda, requerimiento, sea de forma directa. Y pues, nuevamente muchas gracias, excelente tarde. Nos vemos el próximo 22 en grupos de trabajo. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Gracias.